Bienvenidos a un nuevo episodio de ASIPI Podcast denominado La denominación de origen Misque en Ecuador, parte 2. Diego, te quiero confesar que me encantó esta definición de destilador e historiador, esa conjunción es fenomenal, y ahora le agregamos la de misquero también. Así que en la próxima presentación vamos a agregar esto de misquero. Te quería consultar cuáles son los mejores ejemplares de ágaves para cosechar y cada cuánto se puede hacer. A ver, el agave es muy variable, es una planta muy variable según la altura, sobre los metros sobre el nivel del mar en los que se desarrolla. Entonces es una planta que puede vivir desde los 0 metros sobre el nivel del mar, es decir, tenemos agaves en la costa, en las playas, y tenemos agaves hasta los 3.300 metros de altura. Es una planta muy resistente a varios pisos climáticos. Sin embargo, en donde mejor se desarrollan los agaves, al menos aquí en el Ecuador, son entre los 2.000 a casi 3.000 metros. ¿Okay? En este rango de 1.000 metros es en donde mejor se desarrollan. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Según el estudio que nosotros hicimos, es primero la magnitud de la planta. El tamaño de la planta es muy diferente, un agave sobre los 3.000 metros a un agave de este rango, porque se hace mucho más grande. Entonces, el hecho de que esté mucho más grande quiere decir mucha más materia prima también. Puedes cosechar más producto. Entonces, claro, este rango es el mejor para desarrollar. Entonces, aquí en esta parte donde se desarrolla mejor, más o menos un agave se demora entre 10 a 12 años en llegar a su madurez. Entonces, ahí viene un asunto también. Esta es una planta de ciclo largo, ¿ok? No es una planta de ciclo corto, y eso tiene mucho que ver también. Yo siempre vinculo, aparte del tema técnico, el tema científico que puedes encontrar en un producto, vinculo el tema cultural, ¿me entiendes? O sea, la combinación que hay entre las cosas. O sea, porque no es lo mismo una planta de ciclo corto. Sí, claro, y alguna vez me preguntaban en una charla, me decían, ¿qué pasa con el maíz? ¿No? Si hablamos de la cultura antigua y tal, el maíz es una de las cosas más tradicionales que tenemos como cultura antigua. Sí, y lo es. Sin embargo, no deja de ser una planta de ciclo corto. ¿Ok? ¿Qué pasa con el ciclo corto? Que tienes menos fotosíntesis, menos desarrollo. Hablamos de 12 años de transformación lumínica para que se desarrolle una planta. Entonces, el momento que ya llega a su etapa de madurez, el agave te indica, ¿no? A los misqueros sabemos eso, porque el agave empieza a proteger su núcleo para desarrollar el tallo, florecer y morir. Entonces esa es su última etapa de vida. Entonces, antes de desarrollar el tallo, el agave se protege, o sea, se cierra un poquito. Si uno no está familiarizado, es muy difícil percibir eso, pero ya un misquero sabe, porque las hojas empiezan a cerrar de alguna manera, empieza a cambiar un poco las texturas en las puntas. Entonces ahí dices, ese es el momento perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace? El agave lo que está haciendo es acumular, es más o menos como dar a luz, digo yo, ¿no? Acumular lo mejor de sí para producir la inflorescencia, su último destello de vida, florecer y morir. Entonces, esta inflorescencia, ¿qué tiene de especial? Es el tallo de la flor más alto que existe en el reino vegetal, de una planta, porque no es un árbol. Entonces, más o menos, si nos hacemos la idea, es como el tallo de la rosa, ¿no? Tienes el tallito y la rosa. Este tallo de la flor puede medir 18 metros de alto y es el único tallo maderable de una flor que existe en el mundo. Entonces, para producir ese tallo gigantesco y que crece en 3 meses, es decir, uno puede verle día a día cómo va creciendo, es que acumula lo mejor de sí, que es el chaguarmisqui. Entonces, uno, antes de que produzca la inflorescencia, es lo que le hace el huequito en el corazón para obtener esta savia, este néctar, ¿no?
Entonces, ese es el proceso. De ahí, una vez que está abierto el corazón de la planta, uno tiene que ir a cosechar 2 veces al día, de mañana y tarde, 6 de la mañana y 6 de la tarde religiosamente. Eso sí, no puede pasar un día sin cosecharle, porque el momento que uno va en la mañana le encuentra ya lleno de líquido. Entonces uno le saca y después le deja raspando con una cucharita de metal que tiene un nombre propio acá que se llama aspina. Aspina en quichua es el verbo infinitivo de raspar. ¿Ok? Entonces, raspar es el de... Sería la herramienta del misquero. La herramienta del misquero. Que bueno, si quieren ya después que ya pase yo, traigo una espina para que la vean cómo es. Entonces, con eso vamos a raspar el corazón de la planta. Primero para darle forma, para que se haga un pondito, se haga un pozo ahí, para que se llene ahí la savia. Y segundo, para que no cicatrice, ¿ok? Que no se haga cáscara, porque la planta lo que quiere es curar esa herida que tiene ahí. Entonces, delicadamente se le va quitando esa parte para que siga produciendo la savia. Entonces, esta savia empieza a darte 1 litro, de ahí 2 litros en los días, ¿no? Hasta que llega a su tope de 10 litros en cada cosecha. Son 2 cosechas al día, son 20 litros. Entonces, que más o menos en sus 4 meses, entre que sube, llega al tope y baja, ya te estoy hablando de 400 litros por planta de savia de agave. Habla bastante. Y respecto al destilado, ¿tiene un proceso de guardado? Perfecto. Entonces, una vez que cosechamos ya la savia de agave, se hace un proceso de selección, porque no todas las savias son iguales según la temporada. Nosotros aquí en Ecuador no tenemos invierno ni verano, pero sí tenemos lluvia y sequía, ¿ok? Que ese es nuestro invierno y verano. Entonces, en época de lluvia, no nos conviene mucho a los misqueros, ¿ok? Cuando hay mucha agua, el chaguarmisqui pierde su azúcar. Mientras más seco, más sol, ¿sí? Más dulce es la savia. Entonces ahí viene el proceso de selección, porque nosotros al menos en Casa Agave tenemos 10 derivados de savia de agave. No solo es el destilado, sino tenemos jugos, tenemos una especie de cerveza, tenemos miel, tenemos vinagres, tenemos algunas cosas. Entonces seleccionamos la mejor materia prima para el destilado, que es la que tenga mayor densidad de azúcares. Te hablo de que la savia del agave aquí en el Ecuador puede llegar hasta 23 grados Brix, algo que no pasa en México, por ejemplo. A pesar de que tienes el pulque mismo, que puede ser casi el mismo desarrollo, el pulque llega a 14, a 15 grados Brix. Aquí estamos hablando de 23 grados Brix, y justamente es la ubicación geográfica, el tiempo, hora, sol que tenemos nosotros y la perpendicularidad lumínica. Entonces, después de que ya seleccionamos, ya pasa el proceso de fermentación. Ok, esta savia de agave pasa un proceso de fermentación en donde nosotros como Casa Agave y este sí es un tesorito que tenemos acá, que desarrollamos una levadura. Ok, logramos separar la levadura nativa de la savia del agave y creamos un hongo. Más o menos lo que pasa con el hongo Scooby de la kombucha, ¿no? Nosotros tenemos nuestro propio Scooby, que les llamamos el hongo Mishki, ¿no? Entonces este hongo Mishki es nuestro iniciador de fermentación. Eso sí, eso no pasa en todos los destilados, digamos, que hay de agave en el Ecuador, porque esa sí es una particularidad nuestra. Entonces esto te va a dar otras texturas, lógicamente. Pasan más o menos unos 15, de entre 12 a 15 días de fermentación, según el calor o el frío que tengamos. Y después de eso ya viene el proceso de destilación. Entonces, en destilación hay 2 formas que manejamos acá en el Ecuador, creo yo, y en nuestro espacio, que es una forma muy artesanal, que llamamos la destilación ancestral, y la otra que es una destilación un poco más técnica, ¿no? La ancestral ocupa mucho el barro, porque tienes una olla de barro, destilas en olla de barro con madera. No es tan funcional, pero es un detalle es importante, te da otras características, que no ocupas hierro, no ocupas metal,
Entonces, pero el rendimiento y la destilación es bastante pobre. Y tienes la otra que trabajamos más nosotros, que es el tema del destilado de cobre, ¿no? Un alambique de cobre. Entonces, eso te produce una primera destilación, que es el destilado ordinario, que se denomina así, que ya tienes la graduación alcohólica casi en unos 60 grados de alcohol. Sin embargo, esto todavía está combinado con varios componentes que necesitamos separar más. Entonces, al menos lo recomendable y lo que se logró establecer en el pliego ya de la denominación de origen es que por lo menos tenga 2 destilaciones. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo óptimo? Ya desde mi conocimiento y mi experiencia es lo óptimo, porque ya una tercera destilación limpias demasiado el producto y pierdes características. Entonces, una segunda destilación bien trabajada es lo que ya te da una característica del mezcal. Entonces, la segunda destilación te va a dar una graduación alcohólica de 85 grados de alcohol más o menos. A esto se hidrata con agua desmineralizada o agua destilada y ya tienes lo que se puede llamar el destilado de agave, que como nos hicieron poner, que yo no estaba muy de acuerdo y peleé muchísimo en eso, porque me parece una definición muy básica, que es de la bebida alcohólica de savia de agave andino, ¿no? Cuando en tal caso yo lo que les proponía es que se ponga destilado de agave andino, por último, ¿no? Entonces, claro que es un poco más funcional, pero no había, sí hemos tenido mucho, como comentaba Carmen, hemos tenido mucho que caminar ahí, porque incluso para la notificación sanitaria, al menos básica, claro, a mí cuando yo intenté, porque fuimos los primeros que intentamos sacar notificación sanitaria del misque, no, del destilado de agave, no había una norma técnica que seguir. Entonces seguimos más o menos una norma mexicana en base al tequila, pero el proceso es muy distinto. La graduación de metanoles, por ejemplo, de furfurales que tienes ya en la tabla en la tabla de salud, es muy distinta. Nosotros tenemos mucho menos graduación en alcoholes superiores. ¿Qué graduación alcohólica tiene el producto final, el producto en botella? Ya, en la normativa, digamos, está desde 35 a 45 grados. ¿Okay? Sin embargo, el nuestro al menos está en 40 grados. Sí, que es una graduación. Dentro de las bebidas espirituosas, al menos, es la graduación recomendable en la que tiene que estar un destilado. ¿Sí? En relación al impacto económico o socioeconómico que tiene este producto en la región, ¿cómo es eso? ¿Qué tan atractivo es? Contame un poco de cómo funciona. Pues hay algo que funciona muy fuerte ahí. ¿Cuántos productores hay? ¿Cómo es la comunidad en torno al agave y al misque? Ya. El tema es que esta es una tradición que está resguardada principalmente por mujeres. ¿Ok? Si bien yo conocí al último misquero, que era Don Virgilio, pero el 98% más o menos de productores de savia de agave aquí en el Ecuador son mujeres. Entonces, hablamos de mujeres mayores, todas ellas son mayorcitas, son mayores de 50 años. Todas ellas son nativas de los pueblos originarios. Esta es una tradición que casi no está metido mano por mestizos o algo así, sino es muy tradicional de la gente nativa. Entonces hablamos de mujer mayor de 50 años, indígena o de los pueblos originarios, y que trabaja con la tradición más relegada. A mí me encanta todo este conjunto, porque hablamos del estrato social más vulnerable de lejos que existe en toda Sudamérica. ¿Okay? Mujer mayor de 50 años, indígena y que trabaja con lo más denigrado. Entonces, porque sí, yo he estado a veces en algunos meetings y hablamos de la responsabilidad social que hay detrás de un producto. Y eso, al menos cuando estuve en Europa, es muy vendible, ¿no?
Es Claro. muy atractivo el tema de la responsabilidad social que tienes. Entonces, esto realmente sí tiene un asunto social muy marcado. Yo más que una, Aquí es real la responsabilidad social. claro, más que una responsabilidad social, yo le llamo una reivindicación social y cultural. ¿Me entiendes? O sea, muy marcado. A mí me encanta cuando tú me dices cuál es el impacto. Es la primera vez en toda la historia que mujeres son cabezas de hogar, que mantienen a sus familias con chaguarmishki, o sea, con lo que era casi impensable. Entonces, no es cualquier cosa, o sea, porque sí, hay muchas mujeres que mantienen, que son cabezas de hogar y tal, pero están siendo cabezas de hogar con lo más profundo de su cultura. ¿Me entiendes? Generando una identidad muy diferenciadora, o sea, eres misquera, ¿no? Entonces la abuelita misquera, al menos con las 12 familias que trabajamos nosotros, ya son las abuelitas misqueras, ¿no? O sea, ya los nietos o las nietas ya ahora sí se interesan en eso, porque Bueno, claro, por eso la mística de la bebida, ¿no? También. exacto. Entonces, todo este conjunto, por eso yo no le manejo solo como un asunto técnico que tiene también, porque nuestras botellas son las únicas, al menos en el mundo del misque, con tantos galardones y reconocimientos internacionales, ¿no? Entonces, te hablo que aparte del tema técnico, del tema de proceso, de calidad que tiene la botella, que es algo muy importante, para mí el otro 50% es este valor social, cultural que tiene este producto, ¿no? Entonces, bueno, ahora, bueno, cuando empezamos nosotros no había misteros, no había productores casi ahora ya de algunas marcas se ve el interés y más aún cuando ya se consigue, por ejemplo, esto de la denominación de origen y ya se ve, hemos logrado al menos a nivel gubernamental que se tome ya en cuenta, que se ponga el misque en el contexto ecuatoriano. Ya no es solo el cacao o el chocolate de Ecuador, que es muy vendible y que siempre era la punta de lanza y la bandera en todo evento internacional. Este año, fuimos 2 productos al FITUR, por ejemplo, a la Feria de España 2024 a Madrid. Era el misque y el cacao, ¿no? Entonces, se está logrando abrirle esa puerta a este producto. Diego, ya tenemos que ir redondeando, así que quiero hacer un par de preguntas rápidas a Carmen y a vos para ir cerrando. Carmen, por favor, contame así de manera simple qué tan complejo es el proceso para obtener una denominación de origen y qué respaldo le da el Estado a los usuarios del sistema. Claro, claro que sí. Voy a contar 2 épocas que ha tenido en mi manera de ver las denominaciones de origen. Yo creo que las primeras, quizás las 3 primeras, tuvieron un proceso más complejo, más largo, porque estábamos incursionando como país en este tema y las autoridades del entonces IEPI, si bien tuvieron la mejor disposición, también estaban iniciándose en estos procesos. Entonces fue un aprender de lado y lado. La primera que se concedió fue cacao arriba, luego sombreros Montecristi y luego café Galápagos. Creo yo que esas son las que más tiempo tomaron. En el caso de café Galápagos, que tuve la oportunidad de atender como abogada, tomó aproximadamente 2 años y medio. Fuimos un proceso de oposición, justamente porque quienes eran titulares de las marcas Galápagos que se opusieron a la denominación de origen, pero finalmente se concedió la denominación de origen. Luego vinieron otras como el maní de Transcú, la pitahaya amazónica de Palora, el lojano café de origen, el misque, que estamos hablando ahora, y están 2 en proceso para iniciar, están recabando la documentación para poder ingresar, pero el SENADI ya está participando en este proceso para que puedan cumplir con los requerimientos, y son el queso amasado del Carchi y el paño de Gualaceo. En cuanto a lo que te estaba comentando, sí quiero mencionar que como bien tanto nuestra reglamentación
interna como la decisión 486 dicen que la petición de las denominaciones de origen pueden ser forma particular o de oficio. En el Ecuador tenemos una de oficio, ¿no? Y creo que vale resaltar. El propio, en ese entonces, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual solicitó, tramitó, gestionó y concedió el maní de Transputucú. Entonces, no sé, no conozco si algún otro país lo hizo de oficio, entiendo que sí, pero nosotros también ya tenemos ese ejemplo para poder comentar. Pienso yo que el problema, si se puede llamar de alguna manera, está en el después, porque lamentablemente en el Ecuador, de ninguna de las 7 denominaciones de origen que tenemos hasta ahora, se ha podido conformar los consejos reguladores. Y en mi opinión, no es por falta del hacer del SENADI o de las autoridades, es por discrepancias en las asociaciones para poder solicitar esto, estar de acuerdo en los términos y conformarse los consejos reguladores. Sé que la Asociación Nacional de las Cadenas Productivas del Penco y de la Cabuya, ANAGABE, que son los que solicitaron la denominación de origen Misque, de titularidad del Estado ecuatoriano, ellos están avanzando, quizás como los primeros para conformar un consejo regulador. De todas maneras, quiero mencionar que en el Ecuador, a pesar de no tener estos consejos reguladores, sí se ha dado una figura, que es las autorizaciones de uso de las denominaciones de origen, a través del mismo SENADI, del propio SENADI. Y eso porque nuestra legislación, tanto nacional como la andina, lo prescribe, habla de las autorizaciones de uso. Nosotros tenemos nuestra legislación y también el reglamento, y ahí se habla de un procedimiento que es básicamente, yo diría, sencillo, ¿no? Obviamente hay que probar que se cumplen las condiciones, es un proceso en línea, hay una inspección, se verifica y finalmente se concede la autorización por 10 años. Como te comento, de alguna manera, estas autorizaciones de uso han suplido la falta de consejos reguladores que en el Ecuador, lamentablemente, hasta ahora no se han podido conformar. Y así se ha obtenido, de lo que conozco, porque he estado investigando también un poco, autorizaciones de uso para el cacao de Arriba, para el sombrero Montecristi y para el propio café de Galápagos. Entonces, quizás lo que falta es un poco promocionar este conocimiento y de alguna manera incentivar a las asociaciones para que puedan conformarse los consejos reguladores, que es vital, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Ya estoy sin tiempo, pero sí me gustaría una última conclusión por parte de Diego en cuanto a qué perspectivas tenés para posicionar el Misque como producto país, esto de insertar el producto en el mercado internacional. Creo que ese es un camino largo, un poco complejo, pero que ya lo estamos como en proceso. Hemos hecho unos acercamientos, algunas exposiciones, estamos estudiando un poco el tema de mercado, de cómo y por qué, ¿no? ¿Por qué entramos al mundo? Porque el mundo de las bebidas, al menos espirituosas, es un mundo que está muy encajonado, que ya se tiene muy bien marcado. Tienes cosas que ya están posicionadas en el consumidor. Tienes el ron, tienes el whisky, tienes el brandy, el coñac, el tequila, el vodka, y entras con algo que no es eso, ¿no? O sea, otro destilado más. Sin embargo, creo que sí hay una posibilidad interesante, que es lo que manejamos un poco, fue lo que te comenté en la introducción y todo, es este contexto que le protege a la botella, ¿no? Cuando yo estuve allá en Mónaco y di una charla con los expertos de coñac. Entonces, más allá de la perfección del destilado, más allá de eso, venimos con todo un bagaje cultural que creo yo que es nuestro valor agregado más importante. Entonces, no, yo le tengo mucha fe, más bien he puesto todo mi cariño y todas mis herramientas a esto. Y te digo que es interesante porque a pesar de que no se conocía y tal,
Nosotros creamos el Museo del Agave aquí en la mitad del mundo y en un tiempo fue uno de los museos más visitados del Ecuador. Entonces, si lo manejas bien, claro, alguna vez un pasajero me decía, cuando a él le propusieron venir a hacer el tour del agave, él no quería hacer, porque dice, ¿por qué voy al Ecuador a hacer el tour del agave si ya lo hice en México? Hice el tour de tequila en Jalisco, que es un Disneylandia del agave, ¿no? Te puedes imaginar unas cosas gigantescas. Y acá lo mío es mucho más pequeño. Sin embargo, él me decía, y las palabras de él dice, aquí entendí el espíritu que hay detrás de esta tradición, de esta planta, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que, más allá de un producto, tenemos ese potencial. Entonces, lógicamente ahí con personas como la doctora Carmen se está intentando manejar de buena manera. Y sí es un tema complejo de las asociaciones y tal, que ya nos está pasando incluso a nosotros. Pero nada, está el producto ahí. Le tenemos mucha fe y creemos que sí. Yo al menos, así como le dije a don Virgilio alguna vez, no descansaré hasta algo hacer con esta tradición. Le estamos metiendo con todo para que llegue a donde tiene que llegar. Bueno, entonces hagamos un brindis por el bisque, claro. Y ya esperemos que en el futuro lo podamos hacer personalmente. Ricardo, si es que me permites, cuando preguntaste de las variedades vegetales, las variedades para la denominación de origen, solo quería comentar algo pequeñito. En la resolución que conceden la denominación de origen, a la variedad le dicen Tzawar, Tzawar. La T, la Z unidas, bueno, para nosotros es un poco difícil o muy difícil pronunciar. Entonces de ahí salió el Tzawarmiski y luego nosotros lo decimos Tzawarmiski. Pero la variedad, el nombre científico correcto, digamos, es Tzawar, Tzawar. Perfecto, muy bien la aclaración. Bueno amigos, muchas gracias por participar de este podcast. La verdad me quedaría horas hablando del tema, lo investigué antes de nuestra reunión y me apasionó, así que bueno, felicitaciones a ambos por lo que están poniendo por el proyecto y bueno, que sigan los éxitos. Un agradecimiento especial entonces a ustedes, a los entrevistados y a la CIPI, y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.